Jehová cumplirá su propósito en mí. David tenía algo muy claro, que los propósitos de Dios en la vida del ser humano se cumplen a pesar de las circunstancias que tú puedas estar viviendo. El propósito de Dios no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Nadie puede detener el propósito de Dios en la tierra a pesar de la oposición que tú puedas estar viviendo hoy. Por eso es que David hace una declaración de fe y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. David sabía que el propósito de Dios nadie lo puede detener. Isaías 14 dice: mi mano está extendida, ¿quién la hará retroceder? Si hará de la manera que yo he dicho. Esto nos muestra que cuando Dios decide cumplir un propósito en tu vida, no hay nada ni nadie que pueda detener el propósito por la cual Dios te trajo a la tierra. Por eso es muy importante que tú y yo entendamos sobre la importancia de entender que el propósito de Dios se cumple. No hay nada ni nadie que va a impedir a que el propósito de Dios se cumpla. Van a haber oposiciones, sí, pero las oposiciones no van a detener el propósito de Dios en tu vida. Las oposiciones que puedas estar viviendo hoy no van a impedir que lo que Dios dijo se cumpla. Por eso David dice en el Salmo 34:19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Las aflicciones en la tierra son muchas, pero ninguna de las aflicciones va a poder detener lo que Dios tiene para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios es tan poderoso que ninguna cosa creada puede detener lo que Él ha decidido hacer sobre tu vida. Van a haber oposiciones, sí. Van a haber levantamientos, van a haber obstáculos, sí. Pero lo que Dios dijo se va a cumplir. Porque no ha habido hombre, no ha habido ningún principado, ningún gobernador, ni el diablo ni los demonios tienen el poder para detener lo que Dios tiene para tu vida. No importa la oposición que estés viviendo en el hoy, Dios cumplirá su propósito en ti. Y tienes que tener la mentalidad que tenía el salmista, la fe que tenía el rey David. En este salmo, él revela la fe que tenía, revela la convicción de conocimiento del Dios que él le servía. Él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. David no estaba viviendo su mejor momento, mas sin embargo él sabía que ese momento que estaba viviendo de proceso no iba a impedir a que lo que Dios había dicho sobre él se cumpliera. No importa por el proceso que estés viviendo hoy, las oposiciones del presente no van a detener el propósito que Dios tiene para tu vida en el futuro. Ninguna cosa creada. Romanos 8, el apóstol Pablo muestra que el propósito de Dios nadie lo puede detener. En Romanos 8:35 Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice: ni tribulación, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni el diablo, ni los demonios, nada ni nadie va a poder detener el propósito de Dios en esta vida que Dios tiene para ti. Pablo nos revela que el poder de Dios no hay quien pueda detener. Amén, el poder de Dios cuando Dios decide hacer algo en una persona. Por eso Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. Lo que te frustra hoy, lo entenderás después. Lo que te tiene confundido hoy, te vas a dar cuenta que el proceso en tu vida es parte del propósito. Hay muchas personas que saben que tienen un propósito, pero no te has puesto a pensar, escucha bien, que el propósito viene con procesos. Así que el proceso en tu vida es parte del propósito por la cual Dios te trajo a la tierra. Tú no puedes ver el propósito de Dios cumplido en tu vida si primero no hay procesos. Así que no debes de menospreciar o de rechazar el proceso, porque el proceso es parte de tu propósito por la cual Dios te trajo a la tierra. Es muy importante que tú entiendas que todo proceso, todo propósito viene con procesos, pero que todo proceso tiene fecha de vencimiento. A toda tormenta se le acaba el agua. Cristo dijo en Mateo 28:20: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el día bueno, Dios está contigo. En el día malo, Dios está contigo. No importa la condición que puedas estar viviendo hoy, tienes que estar seguro de algo:
que Dios está contigo, que una cosa es que te sientas solo y otra cosa es que estés solo. Dos cosas muy diferentes que tienes que aprender a discernir. Es que una cosa es que tú te sientas sola y otra cosa es que tú estás sola. Hay personas que piensan que porque se sienten solas o solos, piensan que están solos. Humanamente tú te puedes sentir sola, tú te puedes sentir solo, pero no quiere decir que estás solo, porque Cristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días. Y Cristo no miente, porque Cristo dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad. Cristo es la verdad. Así que si Cristo no miente y Él es la verdad, y Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, eso nos muestra que tú no estás sola, tú no estás solo. Te puedes sentir solo, pero eso no quiere decir que tú estás sola. El hecho que vivas aflicciones no quiere decir que Dios no está contigo. Él va a estar contigo en la angustia. Por eso Él dijo: contigo estaré en la angustia, me invocarás y yo te responderé. En la angustia, déjame decirte que Dios no te va a dejar. Donde tus amigos te dejan, Dios no te deja. Donde todos te abandonan, Dios está contigo. Por eso Él dice: contigo estaré en la angustia. Porque en la angustia todos se van, todos te dejan, pero en la angustia hay un Dios que se queda contigo. Hay un Dios que va a cumplir su propósito, que aunque no entiendas por lo que estás viviendo, Dios cumplirá su propósito, Dios cumplirá su llamado, Dios cumplirá todo lo que va a hacer en tu vida. Esto no se trata de ti, esto no se trata de mí, se trata de un plan de Dios en nosotros. Esto no es con fuerza. Zacarías 4:6 dice: no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Dios. Tienes que saber que esto no es con fuerza humana. Esto no se trata de tu fuerza. Se trata de que Dios va a cumplir ese plan y ese propósito por la cual Él te trajo a la tierra. Pero vas a vivir aflicción. Aunque Dios esté contigo, vas a vivir aflicción. Por eso Cristo dijo a sus discípulos, y lo dice ahora para nosotros, en San Juan 16:33. Él dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero Cristo dijo: pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo. Solo es cuestión de que confíes en Él. Pon tu fe en Él, pon tu confianza en Él. Él dice, número uno, que en el mundo vamos a tener aflicciones. Será inevitable de que no te sientas solo. Será inevitable que en un momento no te sientas triste. Hay momentos que te vas a sentir solo, te vas a sentir sola, te vas a querer rendir. De pronto vas a querer hasta renunciar, ya no vas a querer continuar. Pero tienes que saber que en medio de la aflicción que puedas estar viviendo en la tierra, Cristo dijo: estas cosas les he hablado. Número 2, para que en mí tengan paz. En el mundo van a haber aflicciones, pero Cristo nos muestra que en Él vamos a tener paz. Van a haber aflicciones, sí, pero en Cristo tienes que saber que en Él hay paz. En Él hay descanso, en Él hay gozo, en Él hay restauración espiritual. En el mundo hay aflicciones, claro que sí, pero cuando vas donde Cristo, vas a encontrar paz. Por eso Cristo dijo en Mateo 11:28: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. En su presencia hay descanso, en su presencia hay restauración, hay fortaleza. Encontramos gozo. En el mundo hay aflicción, sí, pero en Cristo hay paz, en Cristo hay descanso. Lo que tú necesitas es ir donde Cristo, porque Él dice: en el mundo hay aflicción, pero en Cristo hay paz, en Cristo hay descanso. Yo vengo a decirte: lo que tu alma necesita, Cristo lo tiene. La fortaleza que tú necesitas, Cristo la tiene. Todos en un dado momento hemos vivido circunstancias difíciles, pero Dios siempre está allí con nosotros. Él nunca nos va a desamparar, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Porque Dios está contigo a pesar de lo que estás viviendo. Por eso el Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando en tu vida hay un propósito de Dios en la tierra, van a haber momentos de oscuridad, vas a vivir muchas aflicciones, pero Dios está contigo. Todos los hombres de propósito y de llamado en la Biblia y fuera de la Biblia vivieron momentos de oscuridad. Podemos ver en la vida de José en Génesis capítulo 37.
Dios lo había traído a la tierra a José para que fuera un gobernador en Egipto y preservar de hambre a una nación en toda la tierra. Pero este hombre llamado José comenzó a ser procesado, comenzó a vivir momentos de oscuridad en su vida, comenzó a ser aborrecido por sus hermanos. Comenzó a ser vendido por sus hermanos, comenzó a ser envidiado por sus hermanos, fue esclavizado, fue vendido, estuvo en una cárcel, pero al final el propósito de Dios se cumplió. Todos los hombres de Dios en la Biblia vivieron desiertos, vivieron momentos de oscuridad, pero en ese momento miraron la gloria de Dios. Al final podemos ver que todos los hombres de Dios miraron la gloria de Dios en su vida. Los momentos de oscuridad son necesarios. Vemos que Daniel estuvo en el foso de los leones, pero Dios lo guardó, que los leones no se comieran a Daniel. Porque dice la Biblia en Isaías capítulo 43 versículo 2, cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te ahogarás. Los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto, cruzaron el mar rojo como en seco, cruzaron el Jordán en seco. Sadrac, Mesac y Abednego, en el libro de Daniel capítulo 3, estuvieron en el horno de fuego, pero el fuego no los pudo quemar, porque Dios dijo: cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te ahogarás. Dios no va a evitar que no pases por el fuego, Dios no va a quitar el fuego, sino que el fuego es necesario, porque es quien te capacita para lo que Dios tiene para tu vida. Dios no va a evitar el dolor, Dios no va a evitar que no pases por las aguas, que no pases por el fuego, porque el mismo proceso prepara tu corazón para que estés listo para recibir lo que Dios quiere darte, porque el proceso te da carácter, te da madurez. Por eso David dice en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cada tribulación que Dios permite es para que tú le conozcas, para que tú aprendas a depender de Él. Es muy importante. En la Biblia muchos hombres vivieron momentos de oscuridad. Podemos ver la vida de Job. Job, dice la Biblia, que tenía muchas cualidades. Era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero este hombre vivió un proceso que no esperaba. Todos en la vida vamos a vivir procesos que no esperamos. Vamos a vivir aflicciones que nunca pensamos. Pero lo más importante es que Dios va a estar con nosotros en medio de las circunstancias. Por eso es muy importante que tú entiendas que en medio de cada circunstancia que tú puedas estar viviendo, Dios va a estar contigo. Dios va a estar ahí, que no importa lo que estás viviendo. Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Elías en un dado momento se sintió solo. Job le llegó el proceso. En un día, dice la Biblia, perdió sus 10 hijos. El libro de Job capítulo 1 nos habla de la historia del proceso de Job. En un día Job perdió sus 10 hijos. Amén. Su esposa se rebela contra él. Sus amigos se rebelan contra él. Dice la Biblia que Satanás se presentó delante de Dios y le dijo, amén, le dijo: no has considerado, le dijo Dios, a mi siervo Job. Satanás le dijo: amén, lo tienes bien cercado, lo tienes bendecido, pero quítale lo que tienes, porque Satanás quería que Job no honrara a Dios. La Biblia dice que Job fue procesado porque Dios lo permitió, pero dice la Biblia que cuando Job pierde sus hijos, pierde su economía, él se postró a tierra y adoró. Y él dijo estas palabras: bendito sea Dios, Jehová quitó, desnudo salí, dijo Job, del vientre de mi madre. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Satanás pensaba que el todo de Job era su dinero, era sus hijos, era su amigo, era su esposa. El todo de Job no era lo material, ni sus hijos, ni su esposa, ni sus amigos. El todo de Job era Dios. Satanás quería que Job maldijera a Dios, porque él pensaba que el todo de Job no era Dios. Satanás pensaba que el todo de Job eran sus hijos, los bienes materiales. Mas sin embargo, cuando Job pierde su familia, Job bendice a Dios. Job pierde su economía y bendice a Dios.
Job pierde, su esposa se revela y Job bendice a Dios. Sus amigos lo cuestionan, lo critican, lo acusan, pero Job bendice a Dios. Su cuerpo tiene gusanos. Job capítulo 5:7 dice que su cuerpo tenía gusanos, tenía lepra, pero Job bendice a Dios, porque el todo de Job no era lo material, no era su esposa, ni sus hijos, ni su mujer. El todo de Job era Dios. Por eso es que el primer y gran mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. El todo de Job era Dios. La pregunta es: ¿quién es el todo para ti? ¿Es Dios o quién es el todo para ti? Job no perdió su fe. A pesar de que las aflicciones que estaba viviendo no era fácil, pero Dios iba a cumplir el propósito en Job. Todo iba de mal en peor. Pareciera que todo iba de mal en peor. Job pierde sus 10 hijos. Pareciera que no había salida. Pareciera que todo iba empeorando. Job pierde sus camellos, sus ovejas, sus vacas, sus asnos, sus bueyes. Parecía que todo iba de mal en peor. Parecía que no había salida. Luego su esposa se le revela y le dice: maldice a Dios y muérete. Pareciera que no había salida. Pareciera que todo iba de mal en peor. Luego sus propios amigos lo acusan de haber pecado contra Dios. Parecía que para Job no había salida. Parecía que las cosas iban empeorando. Así hay muchas personas que pareciera que humanamente todo va empeorando, pero no te estás dando cuenta que ese proceso es quien te está preparando y alineando para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Job no perdió su fe. Su cuerpo llegó a tener gusanos, llegó a tener lepra. Llegó a un momento que no podía ni hablar, pero él dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Job dijo: aunque mi corazón está con dolor, he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. La pregunta es: en medio de lo que tú estás viviendo, ¿tú crees que tu Redentor vive? Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y si Él vive, yo sé que todo va a obrar para bien. El dolor era muy fuerte, pero Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Él dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Amén. La confianza de Job estaba en Dios. Él no perdió su fe cuando tenía motivo y evidencia para perder su fe. Él le siguió creyendo a Dios cuando ya no había motivo para creerle. Para Job, humanamente, ya no había motivo para seguir creyendo en Dios. 10 hijos de él mueren. Pierde sus ovejas. Pierde miles y miles de ovejas, de asnos, de vacas, de bueyes. Job perdió todo. Su salud la perdió, tenía lepra, tenía gusanos. Su esposa está en contra de él y le dice: maldice a Dios y muérete en el medio del dolor. Sus amigos lo acusan de haber pecado contra Dios. Job tenía motivo para ya no creerle a Dios. Job tenía motivo para maldecir a Dios. Job tenía motivo para ya no seguir creyendo. Mas sin embargo, le seguía creyendo en medio del dolor. Le seguía creyendo aun cuando ya no había motivo para creer a Dios. Le creyó en esperanza contra esperanza. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, aún del polvo se levantará. Por eso es muy importante que tú entiendas la importancia de aprender a tener fe en Dios. No permitir que las circunstancias del presente te hagan dudar del propósito que Dios tiene para tu vida en el mañana. Por eso es que David dice en el Salmo 118:17: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Era muy grande el dolor, era muy grande la persecución que estaba viviendo el salmista David, el rey David, pero él dijo: no moriré. Por dentro se sentía morir, pero él declara una palabra en fe y dice: no moriré. En el Salmo 118:13 dice: me empujaste con violencia para que cayese. Pero él dice: pero me ayudó Jehová. Jehová lo ayudó para que él no pudiera caer. Él dice: me empujaste con violencia. Amén. A David estaba siendo procesado, como hay muchos de ustedes que están siendo procesados. El enemigo te ha empujado con violencia, pero quiero decirte que las manos que te están empujando te están acercando al propósito de Dios, y que las manos que te empujan no son más fuertes que las manos que te sostienen para que tú no caigas.
Probablemente el enemigo te está empujando con violencia, te sientes en depresión, deprimido, te ha robado la fe, has perdido muchas cosas espirituales o materiales, pero yo vengo a decirte de parte de Dios, el empujón que el enemigo te pone te va a ayudar a avanzar al propósito de Dios, y que las manos que te están empujando, que te están ahí empujando, no son más fuertes que las manos de Dios que te sostienen para que tú no caigas. Por eso Él dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y en este Salmo 138:8, Él hace una declaración de fe y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. David estaba consciente y seguro que el propósito de Dios en alguien, no hay nada en la tierra que lo pueda detener. Pablo dice en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada, ni la persecución, ni el hambre, ni el frío, nada los iba a poder separar del amor de Dios. Pablo dice, por lo cual estoy seguro que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada, dice Pablo en Romanos 8:35 en adelante, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada creado en la tierra que pueda detener en alguien el propósito de Dios en esa persona. Pablo conoció tanto a Dios que se dio cuenta que en el cielo ni en la tierra no hay alguien más grande que Dios. Por eso Él dice, ¿quién nos separará de Dios? En otras palabras, no hay nadie más poderoso que Dios. Ni el diablo ni los demonios tienen más poder que Dios. Ni la depresión, ni el desierto que estás viviendo tiene más poder que Dios. Pablo, el apóstol Pablo, llegó a conocer tan profundo a Dios que se dio cuenta que no hay nadie más fuerte, más grande que Dios. Por eso Él dice, ¿quién nos separará? Ni las potestades, ni el diablo, ni los demonios, ni hambre, ni la muerte. Pablo dice, nada nos separará del amor de Dios. Pablo entendía que no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, más grande y más poderoso que Dios. Por eso Él dice, ¿quién nos va a separar? Porque nadie le iguala a Dios. No hay alguien más poderoso que Dios. Nadie tiene el poder que Dios tiene. Ni el diablo, ni los demonios, ni los principados, ni lo alto, ni la muerte. Nada ni nadie. Pablo llegó a conocer a Dios a tal punto que lo conoció como un Dios que no había nadie más poderoso que Él. Dios es el Dios más poderoso. Nadie va a poder detener el propósito en tu vida. Por eso es que David dice en este Salmo 138:8. Y quiero compartirte 4 puntos que me atrajeron mucho la atención del Salmo 138:8. Quiero compartirte 4 puntos muy importantes que están escritos en el Salmo 138:8. Número 1, David sabía que el propósito de Dios no hay quien lo pueda detener en una persona. El propósito de Dios nada ni nadie lo puede detener en una persona. Por eso David dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. David estaba consciente que el propósito de Dios en la tierra nadie lo puede detener. Número 2, él sabía que en su vida había un propósito. Escucha bien, muy importante. David sabía que en su vida había un propósito. Qué importante es reconocer que la razón y la causa por la cual estamos en la tierra no es casualidad. Es un propósito de Dios por la cual tú y yo estamos con vida. No estás con vida, no estás en la tierra solo por estar. No estás respirando solo por respirar. Hay un propósito de Dios en tu vida. La razón por la cual estás respirando hoy, por la cual estás aquí viendo esta transmisión, es porque hay un propósito de Dios para tu vida. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. No estás aquí solo por vivir. Estás aquí con un propósito. Dios te dio vida y su mayor propósito es para que vivas conforme a su propósito y conforme a su llamado y que camines en las obras que Él preparó para tu vida. Es muy importante entender que estás aquí en la tierra con un propósito. No estás para perder el tiempo, no estás para malgastar tu tiempo. Estás aquí para que camines conforme al propósito de Dios en tu vida. Número 3, David sabía que el propósito de él en su vida no era del hombre. El propósito era de Dios. Él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. David sabía que el propósito de él no venía de hombre, venía de Dios.
Y el propósito que viene de Dios hasta el día de ahora, nada ni nadie ha podido detener el propósito soberano en una persona. Cuando Dios decide hacer algo en tu vida, Dios lo va a cumplir. Así que vemos tres cosas, pero quiero mostrarte 4 puntos. Número 1, David sabía que el propósito se iba a cumplir a pesar de las circunstancias, que nadie podía detener el propósito de Dios en la vida de él. Número 2, que en su vida hay un propósito. Número 3, ese propósito no era de hombre, no era de él, era de Dios. Número 4, que el propósito de Dios se iba a cumplir a pesar de las circunstancias del presente. Él estaba teniendo una persecución. Recordemos que David fue muy perseguido por el rey Saúl. David fue envidiado, fue perseguido por Saúl, porque Saúl, siendo un rey desechado por Dios, Dios llamó a David y lo unge, pero comenzó una persecución de Saúl hacia David por causa de la envidia, porque Saúl tenía envidia y quería matar a David. Así que David, este salmo lo escribe en medio de un proceso de persecución que él está viviendo. Él sabía que lo que Dios iba a hacer en su vida se iba a cumplir a pesar de lo que estaba viviendo. Por eso él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo que él estaba viviendo en el presente no iba a detener o a impedir que el propósito de Dios en el futuro se cumpliera. Porque el propósito no viene de hombre. El propósito viene de Dios. El propósito no viene de nadie de esta tierra. El propósito viene de Dios. Así que 4 cosas que podemos ver. Número 1, el propósito de Dios nadie lo puede detener. Número 2, había un propósito en la vida de David. Número 3, el propósito era de Dios, no era de David, no era de hombre. Número 4, a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, lo que Dios había dicho de él se iba a cumplir. Y hoy yo quiero que tú atesores estas 4 cosas en tu corazón. El propósito de Dios en tu vida se va a cumplir, nadie lo va a detener. Número 2, en tu vida hay un propósito. Número 3, el propósito no es de hombre, no es tuyo. El propósito es de Dios en tu vida. Número 4, el propósito se va a cumplir a pesar de lo que puedas estar viviendo hoy. Qué confianza, qué declaración, qué conocimiento que tenía David, el Dios que le servía, que él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Has creído que Dios va a cumplir su propósito en ti? ¿Crees que Dios va a cumplir su propósito y su llamado en tu vida? ¿Tienes fe en Dios ¿Tienes fe tú en Dios que lo que Dios dijo se va a cumplir? Porque vemos a un David declarando que el propósito se va a cumplir en él. Por eso él dice: Jehová cumplirá su propósito. A pesar de lo que él estaba siendo perseguido, Saúl lo quería matar. El rey Saúl quería quitarle la vida a David. Mas sin embargo David dice: Jehová cumplirá su propósito. En otras palabras, lo que él estaba viviendo no iba a impedir que lo que Dios había dicho de él se cumpliera. Lo que tú estás viviendo hoy no va a impedir que lo que Dios dijo se cumpla. Te sientes en un proceso. El proceso no va a ser obstáculo para que tú te detengas. De lo contrario, dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. El proceso de hoy te va a ayudar a bien. El proceso de hoy no viene para restarte, viene para sumarte. El proceso de hoy que estás viviendo viene para llevarte más al propósito, para que el propósito se cumpla, porque el proceso te ayuda, no te estanca, no te detiene. De lo contrario, Pablo dice, y sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayuda. Mira qué importante. Eso que tú piensas que es para mal, te está ayudando. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y un eterno peso de gloria. Escucha bien, Pablo dice que las tribulaciones vienen para ayudarte, para producir. Y Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda. En otras palabras, el proceso te está ayudando. Te está ayudando para formar tu carácter. Te está ayudando a desarrollar tu fe. Te está ayudando a depender de Dios.
Lo que estás viviendo te está ayudando. Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda. No dice que los detiene, no dice que obra para mal, obra para bien. Por eso es que Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. Por eso Pablo dice, esta leve tribulación, es leve tribulación momentánea, produce, o sea, los procesos vienen para ayudarte, para producir carácter, para producir dependencia de Dios, para producir sabiduría, para producir madurez, para producir totalmente una dependencia de Dios. Así que el proceso no viene para quitarte, viene para añadirte, no viene para estancarte, viene para que avances. Porque nosotros crecemos en medio de la opresión. Israel, dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 1:12, que los egipcios oprimían a los hijos de Israel. Querían detener el crecimiento porque el pueblo se multiplicaba, el pueblo producía, el pueblo se llenaba de toda la tierra. Y dice la Biblia, Éxodo 1:12, pero cuanto más los oprimían, cuanto más se multiplicaban. Escucha bien, nosotros crecemos en medio de la guerra. Nosotros crecemos en medio de la opresión. Israel se multiplicaba en medio de la opresión. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. La opresión produce más multiplicación. La guerra produce más carácter. La guerra te fortalece. Por eso es que los héroes de la fe, en el libro de Hebreos capítulo 11, narra todos los héroes de la fe. Habla de David, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Enoc, de Noé. Habla de todos los héroes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Dice la Biblia que por la fe sacaban fuerzas de la debilidad. Se hacían fuertes en batallas. Mira qué poderoso. Estas personas no eran fuertes. Al principio eran débiles. Pero dice la Biblia que sacaban fuerza de la debilidad. Se hacían fuertes en batallas. No eran personas fuertes al principio. Eran personas débiles como tú y como yo. Pero que las circunstancias, los procesos, la guerra los hizo ser fuertes. Nadie puede ser fuerte si no estás viviendo circunstancias fuertes. Nadie puede ser fuerte en Dios si primero no pasa circunstancias fuertes. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios fuertes se forman a través de circunstancias fuertes. Los héroes de la fe sacaban fuerza de la debilidad. Eran hombres débiles. Eran hombres como tú, como yo, lloraban. Sentían que no podían, se sentían solos. Mas sin embargo, la debilidad se convertía en fortaleza cuando ponían su fe en Dios. Dice la Biblia, se hacían fuertes en batallas. No se hacían fuertes cuando todo estaba bien. Se hacían fuertes donde había guerra, donde había persecución, donde había oposición. Como los hijos de Israel crecían, se multiplicaban en medio de la guerra, en medio de la opresión. El crecimiento no lo podía detener Faraón. ¿Por qué? Porque esto no se trata de hombre, esto se trata de Dios. Esto no se trata de fuerza humana, esto se trata del poder del Espíritu Santo de Dios. Así que si tú te sientes débil, los hombres de Dios, héroes de la fe, eran débiles. Si te sientes sin fuerza, los grandes héroes de la fe no tenían fuerzas. Pero dice la Biblia que se hacían fuertes en batallas. Y si se hacían fuertes era porque no eran fuertes al principio. Al principio eran hombres débiles. Eran hombres con flaquezas como tú y como yo. Pero al final esa fe puesta en Dios los llevó a ser fuertes. Los llevó a alcanzar promesas. Los llevó a tapar boca de leones, a apagar fuego. Los llevó a resucitar muertos. Por la fe, el mar rojo se abrió. Por la fe, las murallas de Jericó cayeron. Estos hombres al principio eran débiles, pero las circunstancias fuertes los hizo fuertes. La pregunta es, ¿tú quieres ser fuerte? Tendrás que vivir circunstancias fuertes. Si tú te sientes desanimada o desanimado en lo que estás viviendo, tú calificas para que Dios obre en tu vida. Porque los hombres, los héroes de la fe, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, eran hombres débiles, pero que las circunstancias fuertes lo hicieron fuertes. En medio de la guerra se fortalecían, se hacían más fuertes, desarrollaban un carácter, una madurez. Porque al final los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si esta